Muy buenas tardes a todos. Vamos a celebrar juntos esta misa de sábado 30 de enero, primeras vísperas de domingo, cuarto domingo durante el año. Y vamos a presentar en el altar del Señor todas nuestras intenciones, especialmente rezando por las intenciones de María Alejandra, Matilde, Vanina, por la salud de Alicia, Dora, Olga, Julio, Marta, Padre Ángel, Agustina Vera, Mariel, Carmen, Flavio, Esther, por el eterno descanso de Santiago Malta, Blanca Nieves, Teresa, Guillermo Ventura, Sara, Francisco, María y Luis Curatolo, Carlos Jorge Dotro, Nicolás Pablo Jorge Westberg, por el eterno descanso de los difuntos de las familias Cancio, Carchena, Cabrera, Parro, Sismondi, Pisoglio, Marochi, Vallatinas, Villegas, Sana, por el eterno descanso de Servando Rey Garrido, de Elsa Zulema, y por el eterno descanso de Carlos Alberto Pato en sus 7 meses, Rodolfina Chicha Álvarez en sus 2 meses, Aide Cadel en sus 16 años, Mariana Iglesias en sus 11 años, y en acción de gracias al Señor por el cumpleaños de Martina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos llena con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Nos ponemos una vez más bajo la mirada misericordiosa de Dios y con mucha humildad pedimos perdón por nuestros pecados. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Glorifiquemos juntos a Dios. Oremos. Señor y Dios nuestro, concédenos honrarte con todo el corazón y amar a todos con amor verdadero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés dijo al pueblo: El Señor, tu Dios, te suscitará un profeta como yo. Lo hará surgir de entre ustedes, de entre tus hermanos, y es a él a quien escucharán. Esto es precisamente lo que pediste al Señor, tu Dios, en el Horeb, el día de la asamblea, cuando dijiste: no quiero seguir escuchando la voz del Señor, mi Dios, ni miraré más este gran fuego, porque de lo contrario moriré. Entonces el Señor me dijo: lo que acaban de decir está muy bien. Por eso suscitaré entre sus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca y él dirá todo lo que yo le ordene. Al que no escuche mis palabras, las que este profeta pronuncie en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Y si un profeta se atreve a pronunciar en mi nombre una palabra que yo no le he ordenado decir, o si habla en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Esto es palabra de Dios. Meditamos la palabra de Dios repitiendo la antífona del Salmo, que dice: ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca que nos salva. Lleguemos hasta Él dándole gracias, aclamemos con música al Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Entren, inclinémonos para adorarlo. Doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo que Él apacienta, las ovejas conducidas por su mano. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. No endurezcan su corazón como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, yo quiero que ustedes vivan sin inquietudes. El que no tiene mujer se preocupa de las cosas del Señor, buscando cómo agradar al Señor. En cambio, el que tiene mujer se preocupa de las cosas de este mundo, buscando cómo agradar a su mujer, y así su corazón está dividido. También la mujer soltera, lo mismo que la virgen, se preocupa de las cosas del Señor, tratando de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. La mujer casada, en cambio, se preocupa de las cosas de este mundo buscando cómo agradar a su marido. Les he dicho estas cosas para el bien de ustedes, no para ponerles un obstáculo, sino para que ustedes hagan lo que es más conveniente y se entreguen totalmente al Señor. Esto es palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús entró en Cafarnaúm y cuando llegó el sábado fue a la sinagoga y comenzó a enseñar.
Todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga de ellos un hombre poseído de un espíritu impuro, que comenzó a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo: Cállate y sal de este hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando un alarido salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad, y da órdenes a los espíritus impuros, y éstos le obedecen. Y su fama se extendía rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Escuchamos la primera lectura de hoy, el libro del Deuteronomio, que nos habla de la misión de los profetas. Dice el Señor a través de Moisés al pueblo: el Señor te suscitará un profeta como yo, lo hará surgir de entre ustedes, de entre tus hermanos, y es a él a quien escucharán. Qué importante que fue en toda la historia del pueblo de Israel los profetas, esas personas elegidas por Dios con la misión de llevar al pueblo de Israel el mensaje de Dios en los distintos momentos y situaciones que iba atravesando el pueblo. Por eso, en el pueblo de Israel, los profetas eran muy importantes, porque traían la palabra de Dios. Los profetas tenían dos funciones principales. Una era anunciar la palabra de Dios, anunciar todo lo que el Señor les iba pidiendo que le expresaran al pueblo. Y por otro lado, tenían que denunciar las injusticias. Por eso, los profetas muchas veces iban a entrar en conflicto con quienes cumplían el rol de reyes en el pueblo de Israel cuando empezaban a ser infieles a la alianza con Dios, cuando empezaban a vivir de una forma que no era coherente con lo que Dios les pedía. Entonces los profetas en la historia del pueblo de Israel eran muy importantes, con esa misión de anunciar la palabra, la buena nueva de Dios al pueblo. Pero todos nosotros, ustedes sabrán bien, por el bautismo fuimos también instituidos profetas. Ustedes saben que nosotros, por el bautismo, cada uno de nosotros somos sacerdote, profeta y reyes. Todos tenemos esta triple dimensión en nuestra vida también espiritual. Nosotros, por lo tanto, también de algún modo estamos llamados a ser portadores de la palabra de Dios para los demás. De algún modo nosotros estamos llamados a ser profetas en nuestro tiempo. ¿Qué eso no significa? Que vamos a ir a anunciarle a los otros las cosas que pasarán, ¿no? Acá no hablamos de profecía, nosotros no vamos a ir a anunciarle profecías a los otros. Sí tenemos la misión de llevar la palabra de Dios a las situaciones y a las personas que nos rodean, de llevar la palabra de vida, de poner la luz de la fe en medio de las cosas que cada uno de nosotros tiene que vivir. Todos nosotros tenemos distintas situaciones de vida, algunos sus realidades familiares, en sus realidades laborales, en sus lugares de estudio, tantos lugares en los que cada uno de nosotros nos movemos, y nuestra misión como profetas por el bautismo es llevar la luz de la fe a esos espacios, a esos ámbitos en los que nos movemos. Pero, dice esta lectura del libro del Deuteronomio, si un profeta se atreve a pronunciar en mi nombre una palabra que yo no le he ordenado decir, o si habla en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Bueno, sin ser catastróficos, pero es muy importante lo que nos dice. Si un profeta se atreve a pronunciar en mi nombre una palabra que yo no le he ordenado decir, morirá. Es decir, que nosotros, cristianos, tenemos que ser muy cuidadosos con cuáles son las palabras de fe que transmitimos, porque vivimos en un mundo
que está inmerso en grandes confusiones. Y a veces los cristianos, y los católicos en particular, podemos también vivir en medio de confusiones. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces nuestra fe se va mezclando con algunas ideas del mundo que no van de la mano con nuestra fe. Y que si nosotros no tenemos una mirada profunda, si nosotros no nos vamos preocupando por formarnos en la fe, podemos empezar a incorporar ideas, empezar a incorporar afirmaciones, certezas que no tengan que ver con nuestra fe, pero que al momento de hablar de nuestra fe las pronunciemos como que sí, ¿no? Por ejemplo, una de las grandes cosas que yo lo compartía en algún momento en otra misa, yo no puedo decirme que soy católico y que me parece que el aborto es algo posible, por ejemplo. Entonces, ¿no? Como hemos escuchado a algunos diciendo, yo soy católico, pero eso no va en contra de sostener, ¿no? la matanza de una vida. Entonces, si nosotros no nos cuidamos, si no nos formamos y no tenemos una mirada profunda de nuestra fe, se van metiendo afirmaciones del mundo que van haciendo que nuestro mensaje, incluso a veces evangelizador, sea erróneo, no sea el mensaje de Dios, ¿no? Por eso nosotros como profetas, que somos por el bautismo, tenemos la obligación de formarnos en la fe, tenemos la obligación de conocer las raíces de nuestra fe, de conocer cuáles son las certezas de nuestra fe. Tenemos que crecer en un discernimiento que nos permita, en las cosas que nos va presentando el mundo, saber discernir, distinguir qué cosas van de la mano de nuestra fe y cuáles no. Porque si no, podemos sumar a esa confusión que en definitiva no nos termina de hacer vivir plenamente nuestra fe. Por eso, lo primero que le vamos a pedir hoy al Señor es que nos ayude a cada uno de nosotros a ir conociendo cada vez más nuestra fe, a ir descubriendo cada vez más esa fe que hemos recibido en el bautismo, esa fe que nos enseña la Iglesia como madre, esa fe que se fue alimentando en el camino de nuestra vida, del modo como Dios se nos fue manifestando en el camino, para que nuestra fe sea cada vez más pura, para que nuestra fe podamos distinguir de qué cosas nos tenemos que cuidar para no caer en las confusiones que muchas veces podemos caer. Y lo segundo que le pedimos hoy al Señor en esta misa, viendo el Evangelio que escuchamos hoy, donde lo tenemos a Jesús predicando en la sinagoga y todos los que lo escuchaban asombrados, dice el Evangelio, estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas eran los que justamente tenían la función de la palabra de autoridad para hablar de las cosas de la fe. Sin embargo, el Evangelio dice que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué pasaba con todo el grupo de los escribas y los fariseos? Conocían muy bien la ley, pero no eran coherentes, no vivían aquello que predicaban, ¿no? Entonces hacían de la ley una carga dura, ¿no? Hacían de la ley una carga con la cual, juzgaban, con la cual generaban un peso en la vida de los otros, ¿no? Entonces el Señor enseña con una autoridad distinta porque Jesús viene a liberarnos, Jesús no viene a oprimirnos, Jesús viene a liberarnos, el Señor nos quiere libres, el Señor que nos creó para la vida y para la eternidad nos quiere libres y por eso la enseñanza y la autoridad de Jesús siempre es liberadora. Y es por eso que junto a este asombro por la autoridad con la que Jesús enseñaba, el Evangelio nos presenta la liberación de este hombre que estaba poseído por un espíritu impuro, ¿sí? Acá no importa pensar cuál era el espíritu que lo tenía dominado a este hombre. Ninguno de nosotros está poseído por un espíritu, quiero creer. Lo importante es que el Señor tiene poder y tiene autoridad para liberarnos de todo lo que nos oprime. ¿Cuántas cosas tal vez en el camino de la vida nos oprimen el corazón, ¿no? Aquellas cosas que nos encierran, que nos dejan como encapsulados, que nos impiden acercarnos a Dios. Bueno, Jesús tiene poder y autoridad para liberarnos de todo eso y para permitirnos vivir nuestra fe con libertad. El Señor nos quiere libres, para que nuestra respuesta sea libre. Bueno, le vamos a pedir al Señor entonces
que junto con esta renovación de nuestra vocación profética que hemos recibido, ¿no? Y teniendo conciencia de un conocimiento más profundo que necesitamos tener de nuestra fe, que también nos permita identificar en este tiempo cuáles son aquellas cosas que tal vez nos oprimen interiormente, que nos tienen como dominados y ante las cuales necesitamos que el poder y la autoridad de Jesús nos liberen, para que podamos seguir al Señor con un corazón más libre y más pleno. Que Él nos conceda estas gracias y todas las que Él nos quiera regalar. Y ahora vamos a ponernos de pie para rezar juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Y con mucha confianza le presentamos a Dios todas nuestras intenciones. Escúchanos, Señor. Por nuestro país, para que todos tengamos la convicción y el compromiso en el ejercicio de los deberes ciudadanos, te pedimos. Escúchanos, Señor. Por las familias, para que sus miembros aprendan a comprenderse y perdonarse mutuamente, te pedimos. Escúchanos, Señor. Por todos nosotros, para que nuestra comunidad sea un verdadero lugar de encuentro con Dios, te pedimos. Escúchanos, Señor. Escucha, Padre bueno, nuestra oración, la que te presentamos hoy, y todo lo que traemos en nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre. Recibimos tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Aceptas en nuestro corazón contrito, nuestro espíritu humilde, que te seamos. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Reciba de mis manos este sacrificio
para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Presentamos ante tu altar, Señor, los dones de nuestra entrega. Te rogamos que los aceptes con bondad y los conviertas en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Y mientras peregrinamos en este mundo, no solo experimentamos cada día las pruebas de tu amor, sino que poseemos desde ahora el anticipo de la eternidad. Así, habiendo recibido las primicias del Espíritu, por quien resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos gozar eternamente de la Pascua. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, cantando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo,
llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente de todos aquellos por quienes rezamos en esta misa. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con mucha confianza recemos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Es el Rey, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y según tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor Jesús esté siempre con ustedes. Aquellos que están en casa pueden darse la paz, y acá en el templo nos las deseamos a la distancia. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sea para nosotros alimento de vida eterna. Señor Jesucristo, une tu cuerpo y tu sangre, que sean por motivo de la justicia y de la Este es Jesús, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a su mesa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que están en casa los invitamos a hacer su oración de comunión espiritual, y a los que estamos en el templo a acercarnos a recibir a Jesús.
Oremos. Alimentados con el don de nuestra redención, te pedimos, Padre, que con este auxilio de salvación eterna se acreciente siempre en nosotros la verdadera fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Un avisito nada más antes de la bendición final y de rezarla a nuestra Madre. A partir de febrero, Cáritas Parroquial vuelve a retomar sus actividades y el acompañamiento a las personas más necesitadas. Así que volvemos a invitar a la comunidad a colaborar con donaciones de alimentos. Cualquier tipo de alimento no perecedero va a venir bien. Arroz, fideos, lenteja, polenta, caja de tomate. Al día de hoy estamos en 0, así que todo lo que puedan aportar va a ser útil. Lo pueden acercar a la Secretaría Parroquial, que ya a partir del lunes va a estar abierta en su horario habitual. Vamos a ponernos bajo el cuidado de nuestra Madre la Virgen. Vamos a pedirle a María que reciba en su corazón todas nuestras intenciones. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de las Nieves, ruega por nosotros y por nuestra familia. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bajo el amparo de Jesús y de María, vayamos en paz.